Y compañeros, continuando con la exposición de la compañera Diana Patricia Camargo, veremos ahora el tema 2, conceptos básicos de enfermería para la labor. Técnica aséptica. La técnica aséptica es un conjunto de procedimientos y actividades que realiza el personal de la salud antes de cualquier tipo de procedimiento invasivo, el cual tiene el propósito de disminuir los riesgos de infección durante la atención de los pacientes. Aquí podemos ver que el primer paso y el más importante antes de cualquier actividad de enfermería es el correcto lavado e higienización de manos. La figura nos muestra los 12 pasos que se deben de tener en cuenta para un correcto lavado de manos y se recomienda después de hacer la higienización de manos, que normalmente se hace con gel antiséptica. Protocolo de venopunción. La venopunción es el procedimiento por el cual se traspasa la barrera de protección exterior que conocemos como piel para poder canalizar una vena con un catéter, con el fin de administrar líquidos, sangre o sus derivados. También se pueden administrar medicamentos de forma continua al paciente. Según la necesidad y edad del paciente se selecciona la vena y se selecciona el calibre del yelco. Entonces, para realizar una venopunción, ya sea, por ejemplo, para la toma de muestras sanguíneas o canalización o inserción de un catéter, lo primero que se debe hacer es alistar la bandeja con lo necesario. Entonces, un ejemplo, canalización de un acceso periférico, entonces alistamos una bandeja con el número de yelco que vamos a utilizar, solución salina o lactato de Ringer, que sería pues los líquidos a administrar al paciente, un equipo de macro o microgoteo. También alistaríamos, si el paciente tiene toma de muestras de laboratorio, pues aprovecharíamos la canalizada para tomar las muestras que se necesitan. También alistamos el torniquete, el buretrol, torundas de algodón secas y con alcohol, o en algunas instituciones pues ya es isopaninen, se llama, y ya viene listo con alcohol para limpiar. Se alista la fijación, bien sea con espadrapo o apósito transparente y guantes limpios. Teniendo ya todo listo para el procedimiento, realizamos el lavado de manos y iniciamos el procedimiento previo, siempre consentimiento verbal del paciente. Debemos tener en cuenta, como nos muestra la imagen, que se debe hacer una desinfección. Entonces esta va siempre, ubicamos la vena, iría del centro a la periferia en forma circular sin volver a pasar, para evitar contaminación. Luego sí coloco mi torniquete sin ir a tocar la parte que yo ya limpié con el alcohol. Luego, entonces ya teniendo mi vena, mi torniquete y la limpieza, procedo a introducir el catéter o yelco en la vena seleccionada. Esta va a tener un retorno sanguíneo, es cuando yo voy a retirar como tal la aguja y queda dentro de la vena del paciente como un plástico muy delgadito que no le va a causar ninguna molestia. Si es necesario, como decía, pues tomo las muestras sanguíneas, o si no, conecto de una vez mi equipo de macro o microgoteo al catéter, abro como tal la llave para lavar la vena y verificar que esta esté permeable. Si está permeable, cierro de nuevo la llave y fijo con un apósito transparente o con espadrapo, pues según el protocolo institucional. Y luego si ya dejo. Tipos de yelcos. Debemos tener presente la numeración de los yelcos o catéteres venosos, ya que a menor numeración el catéter es más grueso y grande, y a mayor número el catéter es más pequeño y delgado. Entonces los yelcos más utilizados son, como muestra ahí la figura, el 14 tiene un color naranja y el 16 es un color gris. Estos dos son los catéteres más gruesos y sirven para emergencias de pacientes politraumatizados o que presentan código rojo, en el caso, por ejemplo, de las maternas, o en las salas de cirugía. Dependiendo del tipo de cirugía, también se puede utilizar más que todo el número 16. El verde, que es un número 18, también es un muy buen acceso, digamos, un muy buen calibre para reposición rápida de líquidos en las gestantes o en pacientes también de cirugía. El rosado, que viene siendo un número 20, permite reposición de líquidos y administración de medicamentos, sangre y sus derivados. Estos
que he mencionado, del 14 al 20, son normalmente para paciente adulto. Ya lo que es el 22, el 24 y el 22 y el 24, entonces el 22 es el azul, que es normalmente para pacientes geriátricos, o sea, adulto mayor, y pediátricos. Sirve también para administración de líquidos, ahí sí ya es un paso más restringido, y también para el paso de antibióticos. El amarillo, que es el número 24, se utiliza normalmente para pacientes neonatos y pediátricos. Hay uno que es el número 26, que poco se utiliza también, y ese también sería para neonatos. Su color es fucsia. También encontramos diferentes clases de agujas especiales que se utilizan para diferentes procedimientos en radiología. Entonces, estas agujas se miden en gauges, y al aumentar el número de gauges, la aguja es mucho más fina. Por medio de las punciones con estas agujas se pueden realizar estudios a nivel celular. Entonces tenemos que la aguja fina tiene un calibre más o menos de 20 a 25 gauges y se usa para toma de muestras de tejido sólido o líquido. Y la aguja gruesa tiene un calibre de 14 a 19 gauges y se usa para tomar muestras de tejido sólido para análisis histológicos. Estas dos agujas se utilizan mucho en el diagnóstico de patologías benignas o malignas. Un ejemplo de estas es las que se hace a nivel de la glándula mamaria. Entonces, tenemos también que hay diferentes catéteres. En este caso hay uno que es para la arteriografía o angiografía, que permite hacer una prueba diagnóstica, la cual permite ver el estado de las venas o las arterias. Como vemos, pues hay angiografía a nivel coronario, cerebral, abdominal, aortofemoral. Entonces, pues de acuerdo a la técnica que se utilice y a la aguja, se va a poder visualizar alguna de estas estructuras. Entonces, tenemos también que hay diferentes catéteres. En este caso hay uno que es para la arteriografía o angiografía, que permite hacer una prueba diagnóstica, la cual permite ver el estado de las venas o las arterias. Como vemos, pues hay angiografía a nivel coronario, cerebral, abdominal, aortofemoral. Entonces, pues de acuerdo a la técnica que se utilice y a la aguja, se va a poder visualizar alguna de estas estructuras. El catéter con punta H1 se utiliza más que todo para acceder desde la parte femoral hasta los vasos brachiocefálicos y poder pues así hacer los estudios. El catéter WJ o Pictile es una sonda más pequeña y flexible. Este tiene diferentes curvaturas, las cuales se encuentran multiperforadas. Este se instala desde el sistema urinario con el fin de restablecer la salida de orina. El catéter Simmons se diseñó para la angiografía cerebral y después se empezó a emplear también en la angiografía visceral. Entonces aquí podemos ver en esta tabla los diferentes tipos de catéter Simmons y cómo se clasifican según su curvatura. Aquí pues asimismo según su curvatura pues va su técnica y su utilización de acuerdo pues al diagnóstico que se quiera establecer. El catéter tipo Cobra o C tiene una punta angulada y ese se utiliza para introducirla en las arterias celíacas, mesentéricas y renales, ya que pues su estructura o su punta pues permite que sea de fácil guía. El catéter Berenstein es de una punta mucho más blanda y se usa para arteriografía selectiva y en neuroradiología intervencionista. Después podemos ver los diferentes tipos también de catéter Berenstein, cómo se pueden pues utilizar, ya que de acuerdo al diagnóstico que se quiere establecer se va a utilizar un tipo de catéter, ya que como podemos ver en la imagen pues su punta va cambiando.
técnica de Seldinger se utiliza para la colocación de catéter venoso central. Este puede insertarse por una vena periférica o también se puede por una vena central proximal, como lo es normalmente la yugular interna o la vena subclavia o la femoral. Este catéter central puede ser bilumen, trilumen o multilumen. Entonces, bilumen, digamos que tendría 2 vías, trilumen 3 y multilumen pues serían más de 3 vías, pues de acuerdo al requerimiento y necesidad del paciente y la orden médica. Por medio de este catéter se pueden administrar medicamentos, líquidos, nutrientes y también derivados de los diferentes derivados o compuestos de la sangre, como son glóbulos rojos, plasma, plaquetas. Estos catéteres normalmente se colocan cuando el paciente lo necesita o va a estar hospitalizado por un largo periodo de tiempo. En esta figura podemos darnos cuenta cuál es el paso a paso del procedimiento con la técnica de Seldinger. Debemos recordar que antes de iniciar este procedimiento debemos tener en cuenta y realizar el protocolo de técnica séptica que vimos pues anteriormente. Entonces aquí podemos ver que se selecciona la vena, se hace la punción con la aguja, luego que se observa que hay un retorno de flujo sanguíneo, se retira la aguja y va a quedar solamente como el catéter, la laminita en plástico que es muy delgada. A través de esta se va a introducir una guía metálica que es la que va a llegar hasta el punto donde se quiere dejar la colocación de ese catéter central. Luego se retira la aguja manteniendo la guía dentro del vaso. Luego de esta sí se enhebra el catéter, o sea, hace pues como ya toda la fijación para el paso de los líquidos y demás. Esta siempre se va a fijar a la capa de la piel con puntos para que no se vaya a soltar, y después de esos puntos sí se coloca la fijación de un apósito transparente para poder estar mirando de que no se vaya a infectar este sitio de punción. Luego pues lo que les digo, se introduce el catéter hasta el final y se retira pues toda la guía metálica y ya este queda fijo ahí. Para comprobar normalmente que el catéter quedó bien puesto, mandan una radiografía. Colocación de sonda vesical. Esta es una técnica invasiva, tanto en hombres como en mujeres. Consiste en la introducción de una sonda desde el meato urinario hasta la vejiga. La colocación de esta sonda puede ser temporal, permanente o intermitente. Entonces, permanente es cuando por algún daño a nivel uretral o de la vejiga el paciente no puede miccionar por sí solo, por lo cual necesita como tal la ayuda. Entonces se le colocaría esta sonda. Normalmente esta sonda sería una sonda Foley. Temporal es cuando durante un procedimiento, por ejemplo, quirúrgico, o en algunos casos después del posoperatorio también la dejan por unos días o semanas. Y la intermitente se utiliza cuando se utiliza la sonda Nelaton para cateterismos vesicales y toma de muestras estériles de orina. Podemos ver que las sondas más utilizadas son la Foley y la Nelaton. Ahí encontramos sondas también en las Foley de 2 y 3 vías. Entonces, la sonda Nelaton se usa para los cateterismos vesicales, tomas de muestra de orina estéril, y pues su tamaño pues irá de acuerdo como a las necesidades que tenga el paciente. Las sondas Foley se utilizan de manera, como decíamos anteriormente, temporal o permanente. Estas son flexibles, tienen 2 o 3 vías. Las de 2 vías, digamos, una sería para insuflar el balón y la otra es la que se conecta a la bolsa recolectora o cistoflo. Y la de 3 vías, esta nos permite realizar un lavado vesical continuo y evitar que se tapone. Normalmente estas sondas de 3 vías
se utilizan cuando hay traumas uretrales y el paciente está presentando orina con sangre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa orina está con sangre se puede coagular y se puede taponar la salida del conducto urinario. Si se tapa, pues eso le va a doler muchísimo al paciente. Adicional a eso va a ser globo vesical por toda la retención de orina que está haciendo. Entonces, esa irrigación continua nos permite evitar que se tapone como tal la vía urinaria del paciente y permite que, aparte de que se haya un aclaramiento de la orina, pues esta fluya de una manera secuencial. También podemos ver que los calibres de la sonda Nelaton van de 8 a 30. Se utiliza en los neonatos normalmente del calibre 6 al 10, en hombres se utiliza del calibre 16 al 22 y en las mujeres del 14 al 16. Los calibres de la sonda Foley van aumentando de acuerdo a su número. Entonces, entre mayor sea el número, más gruesa es la sonda. Y al igual en las sondas Nelaton, también entre mayor es el calibre de la sonda, más gruesa se hace esta. Tipos de sondas. Entonces encontramos diferentes tipos de sondas para realizar pues, diferentes procedimientos. Pues ya vimos lo que es la sonda vesical, que es la Foley, la sonda Nelaton. Vamos a ver ahora lo que es también la sonda rectal, pues según su función. Se usan para facilitar la salida de gases o heces a través del recto. También sirve para aplicar enemas o medios de contraste. En la sonda nasogástrica se introduce esta por una de las fosas nasales hasta el estómago. Esta sonda sirve para introducir alimentos, medicamentos o hacer lavados de estómago en el caso, un ejemplo, de intoxicación. También nos sirve para hacer drenajes en el caso de obstrucciones. Hay sondas intestinales. Estas se utilizan en algunos procedimientos quirúrgicos en los que se realiza una aspiración para disminuir la distensión abdominal y pues de esta manera también evitar que por el procedimiento quirúrgico y el movimiento de las asas intestinales se vaya a provocar una obstrucción a nivel pues, intestinal o abdominal. También tenemos unas sondas de oxígeno o más conocidas como cánulas de oxígeno o cánulas nasales. Se colocan en las fosas nasales. Estas permiten o dan soporte de oxígeno a los pacientes que por su patología o condición no logran tomar la cantidad de oxígeno que ellos necesitan. Entonces esta sonda nasal va a permitir llevar oxígeno al paciente a diferentes litros por minuto, desde el 0.5, 2, 3 litros más o menos son las cánulas nasales, y eso va a permitir que el paciente pues respire mucho mejor. Entonces, la colocación de la sonda rectal. Entonces, pues debemos tener el paciente en posición de cúbito lateral, bien sea derecho o izquierdo, pedirle que suba los pies lo más pegado al pecho, lo que uno normalmente conoce como posición fetal, pues para tener como una mayor visualización a nivel del recto. Entonces, después de tener al paciente ya en esa posición, vamos a introducir la sonda rectal. Esto es una sonda flexible. Esta va del recto a través del ano. El propósito de este procedimiento es la evacuación de heces o gases y la administración de enemas. Normalmente el enema que se administra es un enema jabonoso que ayuda a limpiar el intestino grueso en caso de obstrucción o para la toma de algún examen. Bueno, ya aquí podemos ver las referencias donde sacamos toda la información.